El gobierno trabaja unido, lejos de intrigas y rumores, con el objetivo de lograr el desarrollo del país de la mano con los agricultores peruanos. Cuando hablamos de agricultura mundial, siempre pensamos en los mismos gigantes. Estados Unidos con su maíz y su soja, Brasil con su carne y su café, China con su arroz infinito. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que un país al que muchos no prestaban atención está empezando a hacer temblar el tablero global? Ese país es Perú. El mismo que muchos relacionan solo con Machu Picchu, ceviche o turismo, hoy está sorprendiendo al mundo entero con un crecimiento agrícola tan silencioso como imparable. En los próximos minutos vas a descubrir cómo un país que parecía invisible en el mapa agrícola ha conseguido posicionarse como líder mundial en cultivos que pocos esperaban. Y por qué este ascenso puede cambiar las reglas del juego en la economía global. Quédate, porque la historia que voy a contarte te va a sorprender. Si hablamos de agricultura mundial, los protagonistas siempre han estado claros. Estados Unidos domina con sus campos interminables de maíz y soja, que se exportan a medio planeta. Brasil, con su selva convertida en millones de hectáreas de pasto y cultivos, se ha consolidado como uno de los gigantes de la carne y el café. Y China, con su población de más de 1.000 millones, no solo produce arroz para abastecer a su gente, sino que también juega un papel clave en la demanda global. Durante décadas, estos países han marcado las reglas del juego. Ellos decidían qué se sembraba, qué se exportaba y hasta qué precio llegaba a tu mesa. Todo parecía un tablero fijo donde los mismos de siempre ganaban. ¿Y Perú? Para la mayoría, quedaba en un rincón invisible. Cuando se hablaba de este país, la conversación giraba en torno al turismo, la gastronomía o su herencia cultural, pero casi nadie lo veía como un actor relevante en el mapa agrícola. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Casi en silencio, lejos de los titulares internacionales, Perú comenzó a posicionarse en cultivos específicos, donde no solo compite, sino que en algunos casos ya lidera. Y ahí es donde la historia se vuelve interesante. Mientras el mundo seguía mirando a los mismos gigantes, Perú empezó a escalar posiciones en silencio. En menos de una década, pasó de ser un jugador secundario a convertirse en líder mundial en productos muy concretos, pero de enorme valor. Por ejemplo, hoy Perú es el primer exportador mundial de arándanos. Sí, escuchaste bien. Un país andino que muchos ni asociaban con este fruto superó a Estados Unidos y a Chile, que parecían intocables en este mercado. Y no se queda ahí. También es líder en espárragos frescos, uno de los principales exportadores de uvas, y se ha convertido en referente global con la quinoa, ese grano de oro que hoy se sirve en restaurantes de lujo desde Nueva York hasta Tokio. Lo más curioso es que este ascenso no fue un golpe de suerte. No se trató de descubrir un recurso escondido como petróleo o gas. Fue algo mucho más estratégico: inversión en tecnología, diversificación de cultivos y apertura de mercados internacionales. La sorpresa en realidad es doble. Mientras muchos países agrícolas están luchando contra el cambio climático y el agotamiento de tierras, Perú está aprovechando sus condiciones únicas para crecer a contracorriente. Y eso, para los gigantes, empieza a ser un problema. Vale, ahora la pregunta es, ¿cómo lo hizo Perú? ¿Qué pasó para que un país que parecía invisible en el mapa agrícola de pronto se coloque entre los líderes mundiales? La respuesta está en tres factores clave: el clima, la tecnología y la apertura de mercados. Primero, el clima y la geografía. Pocos países en el mundo pueden presumir de tener costa desértica, valles fértiles, cordillera y selva, todo en un mismo territorio. Esa diversidad permite que en Perú se produzca prácticamente de todo y durante todo el año. Por ejemplo, mientras en otras partes del mundo el arándano tiene una temporada limitada, en Perú logran cosecharlo en meses donde otros países no pueden, lo que les da ventaja en el mercado internacional. Segundo, la tecnología agrícola. El boom no se dio por casualidad, sino por la llegada de inversiones millonarias en sistemas de riego por goteo, invernaderos y técnicas modernas de cultivo. Zonas que antes eran desiertos áridos como Ica o La Libertad, hoy están llenas de campos verdes gracias a estas innovaciones. Es literalmente convertir arena en alimentos. Tercero, los acuerdos comerciales.
Perú no se quedó encerrado en su mercado local. Firmó tratados de libre comercio con más de 50 países, lo que significa que sus productos entran a Estados Unidos, Europa y Asia con facilidades arancelarias que muchos competidores no tienen. Así es como una uva cultivada en Perú puede terminar en la mesa de un consumidor en Shanghái o en un supermercado de Madrid. Todo esto junto explica el ascenso meteórico. No fue un golpe de suerte, sino una estrategia bien ejecutada. Aprovechar su geografía única, invertir en tecnología y abrir puertas al mundo. Ahora bien, todo este crecimiento no es solo una cuestión de estadísticas o gráficos de exportación. Tiene un impacto directo en la economía, en las familias y en cómo el mundo empieza a mirar a Perú. En lo económico, la agroexportación se ha convertido en uno de los motores más fuertes del país. En 2022, por ejemplo, superó los 9.000 millones de dólares en ventas internacionales. Eso significa divisas, inversión extranjera y un peso creciente dentro del PIB. Para que te hagas una idea, hace apenas 15 años, esas cifras eran menos de la mitad. En lo social, este auge ha transformado regiones enteras. En lugares como Ica, Piura o La Libertad, miles de empleos se han creado en torno a la agricultura moderna. Familias que antes dependían de una economía de subsistencia, ahora trabajan en campos tecnificados, con salarios estables y acceso a mercados globales. Más de 800.000 familias en Perú viven hoy directamente de las agroexportaciones. Y en lo internacional, Perú ha pasado de ser un actor casi invisible a un proveedor confiable en cadenas globales de alimentos. Cuando un supermercado en Europa coloca arándanos en sus estanterías en pleno invierno, muchas veces esos frutos vienen de Perú. Lo mismo ocurre con el espárrago, que durante meses llega más de este país que de cualquier otro. Lo interesante es que esto cambia la percepción global. Ya no hablamos solo de Machu Picchu o gastronomía. Ahora, Perú es también sinónimo de alimentos frescos, de calidad y competitivos a nivel mundial. En otras palabras, el país está ganando relevancia en un terreno que antes estaba dominado por unos pocos gigantes. Y aquí llega el momento que nadie esperaba, porque no estamos hablando solo de crecimiento, sino de superar a los gigantes. En 2021, Perú se convirtió en el primer exportador mundial de arándanos, dejando atrás a Estados Unidos y a Chile, dos países que parecían intocables en este mercado. Hoy, cada vez que alguien en Londres, Berlín o Nueva York compra una bandeja de arándanos, lo más probable es que provengan de tierras peruanas. Lo mismo ocurre con el espárrago. Perú lleva años liderando la exportación mundial de este producto. Y ojo con las uvas, en 2022, el país ya se posicionó entre los mayores proveedores del planeta. Piénsalo un segundo. Hablamos de un país que muchos ni siquiera tenían en el radar agrícola, ahora quitándole protagonismo a economías que han sido líderes por décadas. Es como si en una carrera de Fórmula 1, un coche que nadie miraba de repente adelantara a Ferrari y Mercedes en plena recta final. Y lo más impactante es que esto no parece un pico aislado. Todo apunta a que es el inicio de un cambio de equilibrio en el mercado mundial de alimentos. En otras palabras, Perú no solo sorprendió, está cambiando las reglas del juego. Lo que parecía imposible ya está ocurriendo. Perú, un país que hasta hace poco apenas figuraba en el mapa agrícola, hoy está marcando tendencia y liderando mercados que antes estaban dominados por gigantes. No fue casualidad. Fue el resultado de aprovechar su geografía única, invertir en tecnología y abrir las puertas de su economía al mundo. Una fórmula que ha transformado desiertos en tierras fértiles, ha generado cientos de miles de empleos y ha puesto a Perú en la mira de los grandes consumidores globales. Lo que estamos viendo no es solo un boom momentáneo, sino el inicio de un cambio profundo en el equilibrio agrícola mundial. Y si la tendencia continúa, Perú no será recordado únicamente por Machu Picchu o su gastronomía, sino también como una potencia agrícola capaz de alimentar al planeta. Si has llegado hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría todavía desconoce. Perú está escribiendo una nueva página en la agricultura mundial. Ahora dime, ¿tú apostarías por este futuro o crees que aún le falta camino? Te leo en los comentarios.